Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Era Medieval Age, un juego en el que cada uno de los jugadores, entre uno a 4 jugadores, representaremos a señores de la edad medieval europea, que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio dominio y trataremos de desarrollarlo a medida que avanzamos en la partida, obteniendo una serie de cantidad de recursos para lograrlo. La idea es que al final de la partida el jugador que tenga mejor desarrollada y segura su dominio, pues será el vencedor. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. En la preparación inicial, lo primero que vamos a hacer es preparar lo que es el suministro general. Vamos a colocar aquí todos los edificios ordenados por tipo y las paredes ordenadas por tamaño. Luego vamos a colocar también lo que son los dados, también ordenados por color. Todo eso en el suministro. Luego, depende de la cantidad de jugadores. Si es una partida a 4 jugadores, vamos a colocar aquí en el suministro las 5 fichas blancas en su lado blanco, no en este. Y si estamos jugando una partida a 2 o 3 jugadores, solo en ese caso vamos a tomar solo 3 fichas. El restante, las otras 2 van a la caja en esos casos. En una partida a 2 jugadores, vamos a retirar del juego uno de cada uno de los edificios y lo llevamos a la caja. Igualmente, uno de cada color de los dados. Luego, cada uno de los jugadores va a recibir un tablero de jugador de estos que están acá y va a recibir una pantalla para tapar cierto contenido que vamos a ir viendo a medida que les voy explicando las reglas. Adicional a esto, cada jugador va a recibir 6 estacas de colores, que son estas 6 que están acá, y las va a colocar en su tablero personal de esta manera. Cada uno de esos colores representa el elemento donde vamos a colocar en el medidor, donde vamos a colocar en nuestro tablero personal esa estaca. Primero tenemos lo que son los bienes comerciales, que es el azul, que se coloca en el espacio 0. Después viene la piedra, se coloca en el espacio 1, la madera en el espacio 2, la comida en el espacio 3. Y acá en el espacio 0 se va a colocar lo que es la cultura, que es el blanco, y los desastres, que es el rojo. Por otra parte, cada uno de los jugadores va a tomar 3 dados amarillos, que son los dados amarillos representan a los campesinos y un dado gris que representa a los nobles. Luego, cada uno de estos jugadores va a recibir 3 paredes de tamaño 4, de estas que están así de tamaño 4, de 4 espacios, que ocupan 4 espacios a lo largo. Va a recibir una granja, va a recibir 3 casas comunales, que son estas que están acá. Entonces, adicional a esto también va a recibir lo que es el torreón, que es este que está acá. Ese torreón es lo primero que van a colocar en su tablero. Esto es lo que se llama el dominio del jugador. Y ese torreón lo va a colocar exactamente en el centro, en el medio, en su tablero personal. Se lo coloca en el medio. Todos los jugadores lo colocan en el medio. Luego de esto, los jugadores van a utilizar la pantalla para tapar el contenido de su tablero personal y van a colocar todas estas figuras que les acaban de recibir, las van a colocar como deseen dentro de este tablero, dentro de su dominio. Entonces, si todos los jugadores en el momento que ya hayan colocado todas esas piezas, pues todos revelan su tablero personal para que todos vean cuál fue la distribución que ellos realizaron en este momento. Luego de esto, adicional a las piezas que recibieron, si estamos en una partida, solo una partida de 2 y 3 jugadores, debemos tomar adicionalmente a esas piezas, debemos tomar lo que son las áreas quemadas, que son esta figura. Si estamos en una partida a 3 jugadores, cada jugador va a recibir una. Si estamos en una partida a 2 jugadores, cada jugador va a recibir 2. Solo en una partida a 4 jugadores no recibiríamos inicialmente de estas piezas. E igualmente, en el momento de haber colocado las piezas que recibimos inicialmente de forma secreta en nuestro tablero personal, igualmente deberíamos colocar esta pieza. En el caso de una partida a 2 y 3 jugadores, también debemos colocarla dentro de nuestros dominios. Luego cada jugador va a tomar su dado gris, lo va a lanzar y el que saque en ese resultado, el que obtenga más espadas, va a ser el jugador inicial. Entonces, en el caso de que el que haya ganado el jugador inicial, pues va a recibir esta figura negra y la va a colocar en su tablero, en este espacio, en esta sección, en el primer espacio de arriba. Que esta figura lo que va a indicar en la partida es quién es el jugador inicial en todo momento. Entonces ya con esto estaríamos listos para iniciar la partida. Una partida del juego se lleva a cabo en una serie de rondas. Cada una de estas rondas está dividida en 6 pasos, que los podemos ver en la parte superior derecha acá del tablero del jugador. Primero tenemos el paso de
lanzar dados, el segundo es recolectar recursos y cultura, el tercero es dar de comer, el cuarto son los desastres, el quinto es construir y el sexto es extorsionar. Esto va a ser indicado, medido por la estaca negra que va a tener el jugador inicial en su propia hoja de jugador. Entonces la idea es que la cantidad de rondas va a depender y el final de la partida a la cantidad de diferentes tipos de edificios que se queden sin figuras en el suministro general. Depende de la cantidad de jugadores. Si estamos jugando una partida a 4 jugadores, si nos quedamos sin 5 tipos diferentes de edificios en el suministro, en ese momento acaba la partida. En el caso de una partida a 2 y 3 jugadores, si nos quedamos sin 3 tipos de edificios en el suministro, pues ahí finalizaría la partida. En el caso de que aún tengamos de esos edificios disponibles en el suministro, pues acaba la ronda y el jugador que es inicial, que tiene la estaca negra, pues se la pasa al siguiente jugador de turno, en el sentido de las manecillas del reloj, y se comienza una nueva ronda con los 6 pasos, realizando los 6 pasos nuevamente. Como se los voy a ir indicando cómo se realiza cada uno de ellos a continuación. Empezamos entonces con lo que es el primer paso de la ronda de turno, que es la de lanzar dados. En ella lo que vamos a hacer, vamos a lanzar los dados hasta 3 veces detrás de nuestra pantalla. Entonces, cada jugador tiene su propia pantalla. Detrás de esa pantalla en secreto, toma todos los dados que tiene disponibles, los lanza una primera vez. Y como pueden ver, algunas caras pueden tener en ellas un símbolo de un cráneo. Si obtienen el símbolo de ese cráneo, esos dados que les dé el resultado del cráneo los van a dejar a un lado porque eso no se pueden relanzar nuevamente. Entonces hacemos el primer lanzamiento de dados, apartamos todos los dados que tengan el cráneo y vamos a una segunda lanzada. Entonces decidimos cuáles de los dados que no tienen cráneo vamos a relanzar. No necesitan ser todos, yo puedo elegir algunos que sí y otros que no. Entonces relanzamos nuevamente. De igual manera, si obtenemos en los resultados cráneos, pues eso los colocamos aparte nuevamente. Y ya realizamos un tercer lanzamiento. Volvemos a escoger entre todos los dados que no tengan cráneo para volverlos a relanzar. Es importante tener presente que todos los dados que se relanzaron en anteriores lanzamientos pueden ser elegidos. Luego del tercer lanzamiento, entonces tenemos una siguiente opción, que si tenemos dados blancos con resultados de pluma, como pueden ver acá, ese resultado de pluma me permite relanzar ese dado blanco de pluma y adicionalmente, de forma opcional, yo puedo elegir cualquiera de los otros dados que lancé anteriormente en las 3 lanzadas iniciales para relanzarlo junto con este dado blanco, incluidos los dados con resultado de cráneo. Este lanzamiento del dado de pluma se realiza de forma abierta a todos los jugadores después de los 3 lanzamientos iniciales. Y si obtengo nuevamente pluma, puedo volver a lanzarlo nuevamente con otro dado de forma opcional hasta que no tenga el resultado de pluma. Luego, que no les indiqué, pero después de lanzar estos 3 lanzamientos iniciales detrás de nuestra pantalla, pues nosotros retiramos nuestra pantalla para que el resto de jugadores conozca cuáles son los resultados que yo obtuve. Y de aquí en adelante, pues resolvemos los relanzamientos que me otorga el resultado de pluma del dado blanco, si así es el caso. Esto es lo que se va a realizar entonces en la primera fase. Esta es la única fase de las 6 que realizamos todos los jugadores de forma simultánea. Luego todas las demás se llevan a cabo en orden de turno, empezando por el jugador inicial y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj para cada uno de los jugadores. Luego vamos con el segundo paso, que es el de recolectar recursos, que depende de cuáles hayan sido los resultados obtenidos en el primer paso, en la escala de los dados, pues así nosotros vamos a aumentar nuestros recursos acá en nuestros medidores. Como pueden ver, la escala de los dados te pueden indicar, aquí me indica, como pueden ver, coinciden los símbolos con los símbolos de los recursos, incluido lo que es la cultura, que es este otro símbolo que también podemos obtener en esos dados. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 3 maderas, puedo conseguir aquí 3 comidas, aquí puedo elegir o 2 comidas o una piedra. Aquí tenemos 2 piedras, esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos una madera. Entonces depende de cuáles sean los resultados de todos esos dados del primer paso, pues así vamos a aumentar estos recursos. Vamos a aumentarlos y deben tener presente que en el caso de estos 4 recursos, nuestro límite es el último espacio que está acá. Entonces si
contando esos símbolos en esos dados, me paso del límite indicado acá, el exceso lo pierdo. Nada más puedo llegar la estaca al último espacio. Ahora no pasa eso con la cultura. En el caso de que obtengamos cultura y este medidor pase a más de 25, entonces devolvemos la estaca blanca nuevamente al espacio 0, y en la hoja de puntuación, en la columna correspondiente a nuestro nombre, en el espacio que indica cultura, vamos a agregar allí un más 25 para recordar en la puntuación final que ya nosotros dimos una primera vuelta a este medidor de cultura, y luego reseteamos nuevamente a 0 y seguimos contando. Eso lo podemos hacer únicamente en el caso de la cultura, no en los recursos, como les indiqué. Luego de esto, aparte de los recursos que recolectamos a través de los dados, vamos a obtener una comida por cada granja que tengamos acá construida en nuestro dominio, que inicialmente tenemos ya una granja, nos va a dar 1 de comida, y por cada serrería, que son estas que están acá, que tengamos también construida en nuestro dominio, vamos a recibir 2 de madera, como les indico, de forma adicional al resultado de los dados. En esta segunda fase de recolección, no vamos a omitir, vamos a ignorar los resultados de cráneo que hayamos podido obtener en los dados. Luego, en el paso 3 es el de dar de comer. Cada uno de nuestros dados representa parte de nuestra población. Entonces nosotros debemos dar de comer a cada uno de esos dados. Debo consumir 1 de comida en mi medidor de comida por cada dado que tenga en ese momento. En este ejemplo, debería reducir hasta 4 de comida de mi medidor. Por cada comida que no pueda consumir, voy a subir en 1 el medidor de acá, la estaca roja de desastre, por cada uno que no pueda dar de comer. Ese sería entonces en el paso 3. Luego viene el paso 4, que es el de los desastres, que en este caso sí es donde vamos a tomar en cuenta todos los símbolos de cráneo que estén en nuestros resultados del dado. Entonces, depende de la cantidad de cráneos que tengamos en los dados, así va a ser el desastre que va a ocurrir. Unos van a perjudicarme a mí, otros van a perjudicar a los demás jugadores. Entonces, como pueden ver acá, en el apéndice tienen una lista, una tabla, que te indica, depende de la cantidad de cráneos, cuál es el resultado. Entonces, en el caso de que solo sea un cráneo, tú tienes 2 opciones. O aumentas en 1 tu medidor de desastre, o consumes uno de los recursos a tu elección, de los que tengas aquí en el tablero de jugador. Luego tenemos el segundo caso. Si tengo dos cráneos, entonces yo debo subir el medidor de desastre tantos espacios como edificios estén agrupados unos con otros. ¿Qué se consideran edificios agrupados? Los edificios agrupados son aquellos que están adyacentes uno con otro. Yo, por ejemplo, en un caso como este, no tendría edificios agrupados. Entonces no subiría mi medidor de desastre en este caso. Pero vamos a poner el caso que yo tuviese estos tres edificios pegados. Si ellos están pegados de forma adyacente, se consideran adyacentes en este juego si están pegados unos con otros de forma ortogonal, no de forma diagonal. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, este edificio en este lugar, como están aquí de forma diagonal, no se consideran adyacentes. Entonces, en este caso, los únicos edificios que estarían agrupados serían estos dos. Ahora, si este está construido acá, los 3 estarían agrupados en ese caso. Entonces, como estos 3 edificios están agrupados, yo subiría a mi medidor de desastre 3 espacios, porque son 3 edificios agrupados. Depende de la cantidad de edificios que estén agrupados. Por otra parte, hay ciertas excepciones a esta regla. Es decir, si alguno de estos edificios está pegado a una pared o a un torreón, no se considera agrupado. Es decir, las paredes y los torreones se excluyen de esta regla. Y también en el caso de los hospitales. Si tenemos hospitales construidos y tenemos edificios adyacentes a ellos, no se consideran tampoco agrupados todos aquellos edificios que estén adyacentes al hospital. Entonces esas son las únicas 2 excepciones que tienen que tomar en cuenta en este desastre en particular. Entonces, bueno, aumentamos el medidor de desastre, depende de la cantidad de edificios que estén agrupados. Ese es en el caso de 2 cráneos. Luego tenemos el de 3 cráneos. En el caso de 3 cráneos, el desastre va a ocurrir sobre los demás jugadores. En este caso, cada otro jugador
va a tomar un área quemada de estas y la debe colocar en su dominio, en su tablero personal. Pero esa área quemada debe colocarla en un área fuera de las áreas cerradas por las murallas del dominio. ¿Cómo podemos identificar un área cerrada? Este caso sería un área cerrada. Para que se considere cerrada debe estar totalmente delimitada por una muralla. Murallas y torreones, que son estos. Entonces, aquí esto se considera totalmente cerrado, pero recuerden que, igualmente como pasa con el caso de los edificios, para que las paredes se consideren cerradas, las murallas se consideren cerradas, deben estar adyacentes unas con otras de forma ortogonal. Es decir, que en un caso que esté una pared así, este no se considera cerrado porque no están en forma ortogonal. De forma diagonal se considera esto abierto. Así sí. Entonces tengan eso presente. Entonces en este caso, cuando el jugador quiera colocar esta área quemada, debe colocarla en algún espacio fuera, no dentro de las paredes del dominio acá. Si por cualquier caso no hay suficientes figuras de área quemada, pues no recibe el efecto. O si toda la no hay áreas fuera suficiente para colocar el área quemada, también anularía el efecto. Ahora, si retirando edificios que estén fuera de las murallas de los que están cerrados, hay posibilidad de colocar esa área quemada, pues debe remover esos edificios que tengan la parte de fuera de lo que esté cerrado para colocar el área quemada. Todos esos edificios que remueva debe llevarlos a la caja. Eso no van a estar disponibles para el resto de esta partida. Luego, si tenemos cuatro cráneos como resultado, entonces debemos remover un edificio a nuestra elección de nuestro dominio, el que sea. Puede estar en un área cerrada o abierta. Luego, con cinco cráneos, vamos a cada uno de los demás jugadores debe remover un edificio que no esté cerrado por las murallas. Así que esté fuera. Debe remover el que él desee. En el caso tal de que no hayan edificios fuera de las murallas, que no estén encerrados, pues a ese jugador no le afectará el resultado de este desastre. Luego, si tenemos, como dice acá, de 6 a más cráneos, en ese caso debemos remover todo nuestro recurso, el primer recurso que está acá indicado, que es el de los bienes comerciales. Entonces lo llevo a 0. El jugador que está recibiendo ese desastre en ese momento. De esta manera, entonces, depende de la cantidad de cráneos obtenidos como resultado de las tiradas de dado en el primer paso. Así va a ser el desastre que voy a llevar a cabo, empezando por el jugador inicial y luego siguiendo el sentido de las manecillas de reo. Cada uno de los jugadores va a resolver su desastre. De esa forma acabaríamos con este paso y seguimos al siguiente. El siguiente paso es el de construir. Este es lo que nos va a permitir, siguiendo el orden de turno, igualmente como el resto de los pasos, empezando con el jugador inicial, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, cada jugador va a elegir construir un edificio o pared de cualquier tamaño por cada uno de los martillos obtenidos en los resultados del dado. Por ejemplo, en este caso tengo un martillo, entonces puedo escoger una de todas esas estructuras. Como les indiqué, cualquier pared de cualquier tamaño cuenta como un martillo, o cualquiera de los demás edificios cuenta con un martillo. Para ello nos vamos a ir al apéndice que está al final del manual, y ahí les va a indicar cuál es el coste que deben pagar al momento de elegir los edificios que van a construir. Como pueden ver, este es el listado de edificios que pueden construir, y las paredes también que están acá indicadas. Te va a indicar cuál es la forma, cuáles son los espacios que ocupan esos edificios en el dominio, que es el tamaño de la miniatura, de la figura. Y aquí te indica el coste en recursos que debemos pagar en ese momento. Lo debemos descontar acá en nuestro medidor de recursos para yo poder recibir ese edificio. Por supuesto, para llevar a cabo la acción de construcción de ese edificio deben haber figuras disponibles de ese edificio en el suministro general. Si no las hay, no pudiera elegir construir ese edificio en particular. Por otra parte, si la figura que estoy colocando en mi dominio es la última que hay de ese tipo en el suministro, inmediatamente tomo una de las fichas blancas y la volteo en su lado de la X para recordar que ya hay un tipo de edificio que está agotado en el suministro. En el momento de que todas las fichas blancas estén en su lado de la X, entonces se detonaría al final de la partida.
Por otra parte, deben tener presente además que las paredes no cuentan para este límite, es decir, que si alguna pared de algún tamaño no se agota, pues no vamos a voltear las fichas blancas, únicamente con el resto de figuras. Por otra parte, cuando eligen esos edificios, los van a colocar en su dominio en cualquier parte que tengan disponible y la pueden colocar de forma vertical o de forma horizontal, como lo deseen, siempre y cuando tengan espacio disponible en su dominio. Adicional a esto, pues deben tener presente que cada uno de estos edificios les va a otorgar, este es el símbolo de puntos de victoria, que lo van a conseguir aquí en esta tabla. En el apéndice les va a indicar cuáles son los puntos de victoria que van a recibir por tener ese edificio al final de la partida. Adicional a esto, también deben tener presente que cada uno de estos edificios nos otorga un beneficio, un efecto, que también está indicado acá, y ahorita les voy a repasar cuáles son todos estos efectos. Si tenemos varios edificios, porque no hay límite en la cantidad de edificios del mismo tipo que podemos tener construidos. Si tenemos varios edificios del mismo tipo, pues su efecto es acumulativo. Por cada edificio voy a recibir el efecto nuevamente. Y por último, cuando yo decido construir un edificio, no puedo remover un edificio que ya esté construido para colocar el nuevo. Entonces debo tener esto presente a la hora de escoger en qué lugar debo colocar el edificio para tratar de aprovechar el espacio de la mejor manera posible para poder construir en ronda futura. Entonces vamos a ver los efectos. En el caso de... me voy a saltar, no les voy a explicar exactamente todos los efectos porque hay ciertos efectos que ya aquí se los recuerda porque es el apéndice, pero ya se los he comentado y otros detalles se los comentaré más adelante. Entonces nada más me voy a dedicar a aquellos efectos de los cuales no voy a hablar en el resto de la explicación. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de los torreones, que nosotros empezamos con un torreón en el inicio de la partida. Eso nos va a dar a nosotros, nos agrega un dado gris adicional, que es el de los nobles, a mi pool de dados por cada uno que tenga construido. Tenemos el caso de las casas, que hay de dos tipos, que están las casas, las comunales, que nos dan un dado, cada una de ellas nos va a dar un dado amarillo, que son los campesinos, y estas otras casas que nos va a dar un dado azul, que son los ciudadanos, para agregar a ese pool. Luego tenemos lo que es la iglesia, y aquí la iglesia nos agrega un dado blanco, que es un clérigo, a nuestro pool. Tenemos lo que son las granjas y la cerrería, que yo se los había indicado antes que en la fase de recolección vamos a recibir, en el caso de la granja, una comida, y en el caso de la madera, dos maderas por cada uno de estos edificios que tengamos, como ya se los había comentado anteriormente. El caso del hospital lo que me permite es que todos los edificios que estén adyacentes al hospital no reciben el efecto del desastre de los dos cráneos, que también se los indiqué anteriormente. Luego tenemos el monasterio, que el monasterio lo que nos permite es, luego de hacer la primera lanzada de dados, recuerdan en el paso 1 de la ronda, nosotros habíamos dicho que en el paso 1 debemos realizar, si queremos, 3 lanzamientos. Después de realizar nuestro primer lanzamiento de dados, antes de realizar nuestro segundo lanzamiento, nosotros podemos escoger de todos esos dados que ya lancé, uno de ellos y elegir la cara del resultado antes del segundo lanzamiento, incluidos los dados que me hayan dado como resultado un cráneo. Entonces yo puedo elegir la cara y puedo elegir también una cara que tenga cráneo si así lo deseo, como resultado del efecto del monasterio. Y ese dado que decidí elegir su cara gracias a este efecto, pudiera lanzarlo en lanzamientos posteriores en este paso sin ningún inconveniente. Siempre y cuando esa cara del dado no tenga cráneos, porque recuerden que esos 3 lanzamientos que se realizan en este paso, solo se pueden lanzar dados que no tengan en su cara, en su resultado, cráneos, como eso les había indicado también. Luego, estos últimos 4 edificios lo que nos van a dar es beneficios adicionales en puntos de victoria al final de la partida, que de eso hablaremos más adelante. Luego viene el último paso, que es el paso de extorsionar. En este caso, cada uno de los jugadores, empezando por el jugador inicial, debemos tomar el resultado de nuestros dados que tengan espadas y escudos. Entonces, lo que va a hacer el jugador que esté de turno en ese momento, va a robar un recurso a su elección a cada uno de los demás jugadores que tenga menos espadas que él o no tenga la posibilidad de defenderse con escudos. Es decir, si la persona que tenga escudos se va a defender si tiene la misma cantidad o más
de escudos que espadas tiene el jugador que está robando. Que lo vamos a ver ahora mismo en un ejemplo. Entonces, antes de esto, el jugador que está afectado por este robo, si no tiene el recurso que le está indicando el que está robando, o si no desea dárselo, que también es posible, pues entonces por cada recurso que no pueda dar, va a aumentar su medidor de desastre 2 espacios. Debemos tener presente que estos dos medidores, ya se lo había indicado con el de cultura, pero el de desastre también, no tienen un límite. Si este medidor de desastre llega a 25 y se pasa de 25, nosotros en nuestra hoja de puntuación, en el espacio de desastre, en la columna de nuestro nombre, vamos a colocar ahí un menos 25 para recordar que ya pasamos este medidor una vez y reiniciamos nuevamente el medidor a 0 y seguimos aumentándolo. Entonces, repetimos entonces, les repito, el jugador que esté de turno en ese momento va a elegir a los demás jugadores que pueda extorsionar, de acuerdo a las condiciones que les indiqué, le va a pedir un recurso y la cantidad de 1 únicamente. Y el jugador, en el caso de que decida dárselo, pues entonces lo descuenta. Si es piedra, por ejemplo, él se descuenta 1 y el jugador que está robando se gana 1 de ese recurso. Entonces, aquí les vamos a mostrar un ejemplo. En el caso del primer jugador, este primer jugador va a poder reclamar un recurso del segundo porque tiene más espadas que él. Va a poder reclamar un recurso del cuarto jugador porque tiene más espadas que él, pero no del tercero, porque el tercero tiene la misma cantidad de escudos o más que el que está extorsionando. Fíjense, aquí tiene 4 y fueron 3 espadas. Entonces, como tiene más, él se defiende de ese ataque y no recibe el efecto de la extorsión. Ahora, cuando le toca al jugador 2, el jugador 2 no va a poder extorsionar a ninguno, porque él tiene menos espadas que todos. Entonces, este que tiene escudos, pues tiene más escudos que espadas que este. Entonces, se defiende de esa extorsión. El segundo jugador no haría nada. El tercero tampoco, porque no tiene espadas, nada más se defiende. Y el cuarto únicamente podría extorsionar al segundo, porque es el único que tiene menos espadas que él. Entonces, de esa manera van a desarrollar y a resolver este paso. Luego, al finalizar este último paso, entonces, si no es el final de la partida aún, vamos a pasar la estaca negra al siguiente jugador en orden de turno y la va a colocar en el primer espacio para realizar una nueva ronda de juego, siguiendo los 6 pasos que ya les indiqué. Ahora, en este momento de final de ronda, todos los jugadores deben verificar que tienen la cantidad de dados de los edificios que tienen en su dominio, deben verificarlo en su pool. Es decir, recuerden que cada uno hay edificios que nos van a dar nuevos dados. Entonces, en ese momento verifican la cantidad de esos edificios que tengan en su dominio y corroboran la cantidad de dados. Si les hace falta, pues los toman del suministro. O en el caso de que hayan perdido edificios durante esa ronda anterior, pues van a perder dados. Entonces deben remover los dados del pool de esos edificios que perdieron. Esa verificación la hacen en este momento antes de pasar la siguiente ronda de juego. Por otra parte, también debemos verificar si ya se activa al final de la partida. Para ello lo que tenemos que consultar son las fichas blancas. Si todas las fichas blancas están en el lado de X, quiere decir que ya hay una cantidad de tipos de edificios no disponibles en el suministro necesarios como para finalizar la partida. Entonces, si ese es el caso, pues en ese momento lo que vamos a hacer es iniciar la puntuación de la partida. Para ello lo que vamos a hacer es, nos vamos aquí a esta tabla y vamos a ir puntuando cada uno de estos elementos. Primero vamos a puntuar lo que son los edificios. Cada edificio tiene su propia puntuación, como la pueden ver aquí, ya la habíamos visto anteriormente en el apéndice. Y debemos tener presente que si esos edificios están dentro de las murallas, están encerrados por una muralla que también se los indiqué anteriormente, valen el doble, solo los que estén dentro de las murallas, cerrados, completamente cerrados. Y deben tener presente que en el caso de los torreones, que los torreones son estos, siempre se consideran cerrados, porque ellos están junto a paredes. Es un edificio especial únicamente. Entonces él siempre va a valer el doble de su valor aquí en la fase de puntuación. Luego entonces, luego de eso vamos con lo que son las bonificaciones adicionales que otorgan estos 4 edificios, que en el caso del mercado nos va a dar un punto de victoria por cada espacio adyacente a él que esté vacío en el dominio, en nuestro dominio, es decir, que no tenga otro edificio. Como lo pueden ver acá, son 8 espacios que pudieran, hasta 8 puntos de victoria pudiera yo recibir gracias a este efecto.
que son los 8 espacios adyacentes a ese edificio. Luego tenemos el ayuntamiento, que me va a dar un punto de victoria por cada uno de los 4 recursos que me sobren de la cantidad en mi tablero de jugador. Va a recibir un punto de victoria por cada uno de ellos. Después la universidad me va a dar un punto de victoria por cada punto de cultura que tenga. La catedral me va a dar un punto de victoria por cada dado que tenga en este momento de la partida. Luego vamos a recibir un punto de victoria por cada cultura que tengamos. Y el jugador que tenga más cultura de todos va a recibir un adicional de 5 puntos de victoria. Si hay empate, cada jugador empatado también recibe esos 5 puntos de victoria. Luego va a recibir el jugador 10 puntos de victoria, el que tenga el área cerrada por las murallas con más espacios dentro de ella. Si hay empate, los jugadores empatados reciben los 10 puntos de victoria. Recuerden que les había indicado que si tenemos así un espacio, todo esto es un espacio encerrado. Entonces debemos contar todos los espacios que están dentro de él, incluidas los edificios, y no incluimos en esos espacios a los torreones. Es decir, que en este caso, estos dos espacios que ocupa este torreón no se consideran como parte de esta área cerrada. Si por alguna razón esta área cerrada tiene dentro de ella un espacio, un área quemada, estos espacios no se cuentan para determinar el área cerrada. Si tenemos en nuestro dominio varios espacios cerrados, los sumamos como si fuesen uno solo a la hora de determinar la cantidad de espacios totales, para poder comparar esta cantidad de espacios cerrados con el resto de jugadores e identificar quién va a recibir esta bonificación. Luego, como penalización, vamos a descontar un punto de victoria por cada punto de desastre que tengamos. Luego hacemos la sumatoria de todos estos puntos. El jugador que tenga mayor cantidad de puntos será el vencedor de la partida. Y en el caso de empate, la cantidad de recursos que tengamos es la que va a definir el desempate. ¿Cómo es esto? De arriba a abajo, en el orden que está acá en nuestro tablero de juego, vamos a empezar con el primer recurso, que son los bienes comerciales. El jugador que tenga más bienes comerciales de los empatados será el vencedor. Si tienen la misma cantidad de bienes comerciales, pues desempatamos con las piedras, si no con la madera, sino con la comida. Y en el caso de que los 4 recursos sean iguales para estos jugadores empatados, pues comparten la victoria. Luego tenemos la modalidad en solitario, que tiene unas pequeñas variaciones con respecto al multijugador y se las voy a indicar en este momento. Primero, en la preparación inicial, lo que vamos a hacer es remover lo que son las fichas blancas, no se van a utilizar, se sacan del juego, y además de todas las figuras se van a sacar 2 torreones y una casa comunal. Todos las demás miniaturas estarán disponibles para el modo solitario. Luego, adicionalmente, lo que no comente en esta explicación, pues se mantendrá de la misma manera que el modo multijugador. En el caso de la preparación, a la hora de tomar las miniaturas para colocar en su dominio de forma inicial, si estás jugando en solitario, lo que debes agregar al modo normal es tomar 3 áreas quemadas, y también debes colocarlas de forma inicial en tu dominio. Después, adicional a esto, este juego va a constar en 8 rondas. Lo recomendado por el manual es que tomemos la hoja de un segundo jugador y nos guiemos utilizando el medidor de madera. Entonces tomamos el medidor de madera y aquí vamos aumentando cada uno de este medidor cada vez que pasamos una ronda, para recordar que cuando finalicemos la ronda 8, pues ha finalizado la partida y vamos entonces a resolver lo que es la puntuación. El objetivo en la partida en solitario es conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria posible. En el manual, en esta variante, hay una tabla indicándote cuáles son los rangos de victoria que vamos a obtener. Depende de la cantidad de puntos de victoria que logremos acumular al final de la partida. Bueno, siguiendo con lo que cambia en las mecánicas básicas del juego, vamos a tener un segundo jugador imaginario que va a recibir 2 dados grises y 1 amarillo. Siempre son los dados que va a tener disponibles. Y lo que va a cambiar en cada una de las fases del juego es que, por lo menos en la primera fase, que es el primer paso, que es el de lanzar los dados, vamos a resolverlo de la misma manera, solo que también vamos a lanzar los dados de este jugador imaginario. Y esos dados los vamos a dejar a un lado para utilizarlos en la fase de extorsión más adelante. Solo que debemos tener presente que primero vamos a realizar nuestros 3 lanzamientos básicos del paso de lanzamiento. Luego de realizar estos 3 posibles lanzamientos iniciales,
Vamos a lanzar el del jugador imaginario y por último vamos a resolver los lanzamientos adicionales gracias a las tiradas de pluma, de los resultados de pluma en los dados blancos, si es el caso, luego de haber lanzado los del jugador imaginario. Esto es la diferencia en cuanto al en cuanto al primer paso. Luego viene el paso de desastre. Los pasos que estoy omitiendo son porque se mantienen totalmente igual que el modo multijugador. Luego tiene entonces el paso de desastres. Se va a resolver de la misma manera, solo tomando en cuenta los resultados de cráneos de tus dados únicamente. No vas a tomar en cuenta los del jugador imaginario. Pero los dos resultados de los dos desastres, el de 3 cráneos y el de 5, que afectaban a los demás jugadores, pues esta vez te van a afectar a ti. Es decir, que en el de los 3 cráneos que hacía colocar un área quemada a los demás jugadores, te la vas a colocar tú en tu dominio, siempre que se cumplan las condiciones que les indiqué. Y en el caso de 5 cráneos era que tienes que remover un edificio, los demás jugadores tenían que remover un edificio que no esté encerrado en murallas. En este caso ese efecto negativo te va a pasar directamente a ti, a diferencia del modo multijugador. Por otra parte, en el último paso, que es el de extorsión, tú vas a comparar de la misma manera los resultados obtenidos en cuanto a escudos y espadas, y puede ocurrir el caso de que tú le robes, le extorsiones al jugador imaginario o él te extorsiona a ti, o ninguno de los dos haga nada. En el caso de un empate de espada, por ejemplo, o que ambos tengan escudo. Entonces, el que gane la extorsión, entonces si tú ganas la extorsión, tú lo que vas a hacer es elegir un recurso de los que esté indicado en el lanzamiento del dado del jugador imaginario. En este ejemplo solo pudiera tomar como recurso por esa extorsión, si yo ganara esta extorsión, que no es el caso en este ejemplo, yo ganara esta madera, entonces recibo 1 de madera. No hace falta llevar conteo de los recursos de este jugador imaginario. En el caso de que él sea el que gane la extorsión, entonces, que como este ejemplo que está acá, él tiene más espadas que yo, él ganaría la extorsión, entonces él me va a robar el recurso más arriba de los que está acá, que tenga yo disponible. En este caso, es el primero no tengo disponible, el segundo sí tengo, pues ese es el que le daría. Uno de ese recurso se le daría, siempre de arriba hacia abajo, en ese orden. Si yo no decido dárselo, pues recibo la penalización normal, que es gano aquí dos puntos de desastre por cada uno de esos recursos que yo no le vaya a dar. Entonces, como se hacía normalmente. Esto sería entonces todas las variaciones que con respecto al modo básico. Lo único que, bueno, después iríamos a lo que es la puntuación final, que se desarrolla de la misma manera. El caso de estas dos categorías que daban puntos de victoria a la persona que tenía más cultura o más áreas cerradas, igual las va a recibir este jugador solitario, con tal de que por lo menos tenga 1 de cultura y que por lo menos tenga un área cerrada para poder recibir esa cantidad de puntos de victoria. Y así, bueno, acumulamos todos estos puntos de victoria y los comparamos con la tabla que está en el manual, en esta variante, y nos va a indicar cuál es el resultado que obtenemos al finalizar esta partida. Estas fueron todas las reglas que componen este juego. Recuerden que tiene un apéndice al final del manual que les indica cuáles son todas las posibles resultados que pueden obtener en los dados. Que bueno, ya yo se los indiqué, pero ahí se los muestra de forma detallada. También lo que son los efectos en detalle de cada uno de los edificios, tanto como lo que es la puntuación y ocupación en el área, en los dominios. Y también recuerden que también está allí lo que son los efectos de cada uno de los tipos de desastre de acuerdo a la cantidad de cráneos, como lo pudimos ver en la explicación. Gracias por el video, no olviden suscribirse al canal, me dejan cualquier comentario si tienen alguna duda con respecto a la explicación y nos vemos hasta la próxima.